Era una noche helada en las montañas de Bogotá, Colombia, donde el frío calaba hasta los huesos y la neblina cubría las calles desiertas como una manta gris. Camilo Ramírez, un reconocido empresario de la ciudad, observaba desde la enorme ventana de su lujosa casa. Dueño de una cadena de supermercados, Camilo era conocido por su éxito, pero también por su carácter distante y pragmático. Esa noche, mientras disfrutaba de un café caliente, sus ojos se detuvieron en algo que no esperaba, una mujer joven, visiblemente agotada, cargando a una niña pequeña envuelta en una frazada raída. La mujer, Luz, caminaba con dificultad por las calles empedradas, sosteniendo a su hija de 4 años, Emilia, cerca de su pecho para protegerla del frío. Había buscado refugio en varias partes de la ciudad sin éxito. Las luces de la casa de Camilo brillaban como un faro en la oscuridad, y, desesperada, decidió acercarse. Luz tocó el timbre de la majestuosa puerta con manos temblorosas, sus lágrimas congeladas en su rostro. La cámara de seguridad captó su imagen, y Camilo, intrigado, se acercó al monitor. «Por favor, señor», rogó Luz al interfono. «Mi hija y yo no tenemos dónde pasar la noche. Ella está enferma. Solo pedimos un lugar para refugiarnos del frío». Camilo la observó detenidamente desde la comodidad de su sala, sus cejas fruncidas. Con un gesto seco, apagó el monitor y murmuró para sí mismo: «No puedo encargarme de los problemas de todos». Luz, derrotada, retrocedió mientras apretaba a Emilia contra su pecho. La tormenta se hacía más intensa, pero no tuvo más remedio que seguir caminando, buscando ayuda en otro lugar. Esa noche, mientras Camilo intentaba conciliar el sueño en su enorme cama, las imágenes de Luz y su hija no dejaban de cruzar su mente. La súplica en sus ojos, el temblor de su voz y la vulnerabilidad de la niña lo perseguían como un eco constante. Camilo no era un hombre sentimental, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía algo que no podía ignorar: culpa. Al día siguiente, mientras revisaba contratos en su oficina, no podía concentrarse. El rostro de la niña, escondida en los brazos de su madre, parecía mirarlo desde cada rincón de su mente. Incluso su asistente personal, Claudia, notó que algo estaba diferente. «¿Todo bien, señor Ramírez?», preguntó con cautela. «Sí, sí, todo bien», respondió, pero su tono carecía de convicción. Esa misma tarde, después de otro intento fallido de enfocarse en su trabajo, Camilo tomó una decisión impulsiva. Se levantó de su escritorio, se puso su abrigo y salió en su camioneta, decidido a recorrer las calles de Bogotá en busca de la mujer y su hija. No sabía qué lo movía a hacer esto, pero algo en su interior le decía que debía corregir su error. Las calles estaban todavía frías y desoladas, aunque la nevada había cedido un poco. Camilo manejó lentamente por las zonas cercanas a su casa, buscando algún rastro de Luz y Emilia. Pasó horas preguntando a transeúntes, comerciantes y hasta vigilantes si habían visto a una mujer joven con una niña pequeña. Las respuestas eran siempre las mismas: «No, no la hemos visto». Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, vio a un hombre en la esquina de una parroquia ofreciendo sopa caliente a un grupo de personas sin hogar. Camilo detuvo su camioneta y se acercó. «Buenas noches, señor. Estoy buscando a una mujer y a su hija pequeña. Anoche estaban en las calles y creo que podrían necesitar ayuda. ¿Sabe algo?». El hombre, que resultó ser el padre Mateo, lo miró con curiosidad. «Una mujer con una niña llegó aquí anoche», respondió. «Estaban heladas, pero logramos atenderlas. Ahora están descansando en la sala comunitaria de la parroquia». Camilo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Agradeció al sacerdote y entró al modesto edificio. Allí, en una esquina de la sala, vio a Luz sentada en un colchón desgastado, sosteniendo a Emilia, que dormía profundamente. Su semblante reflejaba cansancio, pero también alivio. Camilo avanzó lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando Luz levantó la mirada y lo vio, sus ojos se llenaron de desconfianza. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz firme, abrazando a Emilia con más fuerza. Vine a pedirles disculpas», dijo Camilo, bajando la mirada. Por primera vez en años, las palabras parecían no fluir con su acostumbrada seguridad.
Cometí un error al no ayudarlas anoche. Luz lo miró fijamente, sin saber si creerle. ¿Y ahora qué? ¿Vino para limpiar su conciencia? Respondió con amargura. Camilo, sorprendido por la franqueza de Luz, sintió como esas palabras lo golpeaban en lo más profundo. No, no es eso, quiero ayudarlas. Si me dejan, quiero enmendar lo que hice. Luz apretó a Emilia contra su pecho y se levantó lentamente del colchón. Su mirada era firme, pero el cansancio en sus ojos delataba que había luchado más batallas de las que cualquier madre debería enfrentar. No necesito su caridad, dijo con voz fría, aunque un leve temblor traicionaba su vulnerabilidad. Mi hija y yo hemos aprendido a sobrevivir sin la ayuda de nadie, mucho menos de alguien que nos negó cuando más lo necesitábamos. Camilo, sorprendido por la dureza de sus palabras, dio un paso atrás. Nunca nadie lo había confrontado de esa manera. En su mundo, las personas solían ceder a su autoridad, pero Luz no parecía impresionada ni por su fortuna ni por su presencia. Luz, comenzó a decir, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sé que cometí un error. Mi vida ha sido siempre una de negocios, donde las emociones quedan en segundo plano, pero anoche me di cuenta de que no soy la persona que quiero ser. Quiero ayudar, no por lástima, sino porque siento que les fallé, y eso no me deja en paz. Luz cruzó los brazos, protegiendo a Emilia como si quisiera construir un muro entre ellas y él. ¿Y por qué debería confiar en usted ahora? Preguntó, con la voz quebrada. Usted tenía todo, un techo, calor, comida, y aún así nos ignoró. Si no fuera por el padre Mateo, mi hija no estaría aquí. Las palabras de Luz golpearon a Camilo como un martillo. Sintió el peso de su decisión más que nunca. Miró a Emilia, que dormía profundamente en los brazos de su madre, ajena a la conversación. Algo dentro de él, un sentimiento desconocido hasta ahora, lo empujó a no rendirse. No puedo cambiar lo que hice, admitió Camilo. Pero puedo cambiar lo que hago a partir de ahora. Denme la oportunidad de demostrarles que puedo ser alguien en quien confiar. Luz lo miró en silencio por unos largos segundos. Finalmente, con un suspiro, respondió. No es tan fácil ganarse mi confianza, pero si de verdad quiere ayudarnos, tendrá que demostrarlo con hechos, no con palabras. Camilo asintió, entendiendo que no sería un camino fácil, pero por primera vez en años, sintió que tenía un propósito que iba más allá de su riqueza. Esa misma noche, Camilo pidió al padre Mateo que le permitiera quedarse en la parroquia para ayudar. Aunque el sacerdote lo miró con curiosidad, accedió. Camilo, acostumbrado a ser servido, se encontró barriendo pisos, cargando cajas de ropa y distribuyendo comida entre las familias que buscaban refugio allí. Luz lo observaba desde lejos, sorprendida, pero no dejaba que su desconfianza disminuyera. Días después, Camilo dio un paso más allá. Contrató a un médico para que revisara a Emilia, quien había estado enferma desde la tormenta. Luz, al principio reacia, terminó aceptando la ayuda por el bien de su hija. Camilo también comenzó a buscar un lugar seguro donde pudieran quedarse. Encontró un modesto apartamento cerca de la parroquia y pagó el primer año de alquiler sin decírselo a Luz, entregándole las llaves un día después. Esto es para ustedes, dijo, extendiendo las llaves con una mezcla de humildad y determinación. Sé que es un gesto pequeño, pero quiero que tengan un lugar donde puedan empezar de nuevo. Luz, con lágrimas en los ojos, tomó las llaves pero no dejó de mirarlo con seriedad. Camilo, lo que está haciendo es un comienzo, pero la confianza no se compra. Veremos si puede mantener este compromiso. Camilo asintió. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. El nuevo apartamento, aunque pequeño, se convirtió en un refugio para Luz y Emilia. Cada rincón era una muestra del esfuerzo de Camilo por enmendar su error. Sin embargo, Luz seguía siendo cautelosa. Aunque aceptaba su ayuda, mantenía una barrera emocional que parecía imposible de derribar. Camilo, por su parte, seguía visitándolas con frecuencia, llevando comida, ropa o juguetes para Emilia. No esperaba nada a cambio, pero cada visita le permitía ver un poco más de la realidad que Luz había vivido. Una tarde,
Mientras Emilia dormía en el pequeño sofá, Luz y Camilo compartían una taza de café en la modesta cocina. El ambiente era tranquilo, pero tenso. Camilo, después de varios intentos fallidos de entablar una conversación más profunda, se atrevió a preguntar. «Luz, ¿puedo preguntarte algo?» Ella lo miró con desconfianza, pero asintió. «¿Cómo llegaste a esta situación?» «Quiero entender por lo que han pasado tú y Emilia». Luz suspiró y miró hacia la ventana, como si buscara fuerzas en el horizonte. «No es una historia bonita», Camilo respondió, con un leve temblor en la voz. «Pero si tanto quieres saber, te lo contaré». Luz comenzó a hablar, al principio con cautela, pero poco a poco las palabras fluyeron como un río desbordado. «Nací en una pequeña comunidad en las afueras de Medellín. Mi familia era humilde, pero nunca nos faltó amor. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre vendía frutas en un pequeño puesto del mercado. Todo iba bien hasta que un accidente se llevó a mi padre. Yo tenía apenas 15 años, y mi madre no pudo sostenernos sola». Hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. «Me vi obligada a dejar la escuela y empezar a trabajar. Me mudé a la ciudad buscando una vida mejor, pero la realidad fue mucho más cruel de lo que imaginé. Terminé trabajando en una fábrica, donde conocí al padre de Emilia. Al principio, parecía ser un buen hombre, pero con el tiempo, Luz bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Cambió. Era violento, controlador. Cuando quedé embarazada, intentó obligarme a dejar a Emilia. Decía que un bebé arruinaría nuestras vidas». Camilo escuchaba en silencio, impactado por cada palabra. Por primera vez, entendía el peso que Luz había cargado sola. Un día, después de un enfrentamiento, tomé a Emilia y me fui. No tenía a dónde ir, pero sabía que no podía seguir allí. Pasé meses de refugio en refugio, haciendo lo que podía para sobrevivir. Hasta esa noche, la noche en que llegué a tu puerta. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su mirada se mantuvo firme. «Por eso me costó tanto aceptar tu ayuda, Camilo. Porque he aprendido a no depender de nadie, a no confiar en nadie. Pero mi hija, ella merece algo mejor, y si estoy aquí ahora, es por ella». Camilo sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Luz lo hicieron darse cuenta de cuánto había subestimado su fortaleza y sacrificio. Por primera vez, vio a Luz no como alguien necesitada, sino como una mujer con una determinación y un amor inquebrantables. «Luz, no puedo imaginar lo difícil que ha sido para ti», dijo con sinceridad. «Pero quiero que sepas que no estás sola ahora. Si me permites, quiero estar aquí para ti y para Emilia». Luz lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de desconfianza y esperanza. «Veremos, Camilo. Las palabras son fáciles. Los hechos son lo que importa». A partir de ese día, Camilo comenzó a mostrar no solo con palabras, sino con acciones, que estaba comprometido con ayudar a Luz y Emilia. Pasaba tiempo con Emilia, enseñándole a leer y jugando con ella, mientras Luz los observaba desde la cocina, sonriendo pese a sí misma. Poco a poco, Luz empezó a abrirse más, compartiendo pequeñas historias de su infancia, momentos felices antes de que su vida se complicara. Camilo, por su parte, también comenzó a hablar de su propio pasado, revelando que había crecido en una familia fría y distante, lo que había moldeado su carácter. La relación entre ellos empezó a evolucionar, no como algo forzado, sino como el resultado natural de dos personas que encontraban en el otro una conexión que no esperaban. A medida que pasaban las semanas, Luz comenzó a sentirse más cómoda en su nuevo hogar. Aunque mantenía sus distancias emocionales, ya no veía a Camilo como una amenaza. Por su parte, Camilo respetaba los límites que Luz establecía, entendiendo que su papel no era imponer soluciones, sino ser un apoyo constante. Luz decidió buscar trabajo, no porque desconfiara de la ayuda de Camilo, sino porque quería recuperar el control de su vida. Con el apoyo del padre Mateo y el conocimiento de Camilo sobre la ciudad, consiguió un empleo en una pequeña panadería en el barrio. Cada día, salía temprano mientras Emilia quedaba al cuidado de una vecina que se ofreció a ayudar. Un día, mientras Luz amasaba pan con manos firmes pero cansadas,
la dueña de la panadería, una mujer mayor llamada Doña Teresa, la observó con curiosidad. «Tienes fuerza, niña, pero también llevas un peso en los hombros que no te deja avanzar», dijo con voz sabia. Luz, acostumbrada a guardar silencio sobre su vida, simplemente sonrió y siguió trabajando. Sin embargo, esas palabras resonaron en su mente. Por primera vez, se dio cuenta de que, aunque había avanzado, todavía estaba aferrada a su pasado. Mientras Luz avanzaba en su trabajo y recuperaba su independencia, Camilo también vivía un proceso de transformación. Por primera vez en su vida, comenzó a involucrarse en iniciativas sociales. Inspirado por la fortaleza de Luz, visitaba la parroquia para ayudar a otras familias en situaciones similares. Poco a poco, su visión del mundo cambió. Lo que antes veía como un acto de caridad ahora lo veía como un deber humano. Un día, mientras jugaba con Emilia en el parque cercano, Luz se acercó y lo sorprendió al decir: «Gracias por lo que haces por nosotros, Camilo. Pero quiero que sepas algo. No necesito que resuelvas mi vida. Emilia y yo estamos aprendiendo a hacerlo por nosotras mismas». Camilo, lejos de sentirse rechazado, sonrió con sinceridad. «Lo sé, Luz. Y no quiero quitarles esa fuerza que tienen. Solo quiero estar aquí, por si alguna vez me necesitan». La conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Luz entendió que la ayuda de Camilo no venía de un lugar de control, sino de un genuino deseo de apoyo. Camilo, por su parte, aceptó que su papel no era el de un salvador, sino el de un amigo dispuesto a acompañarlas en su camino. Con el tiempo, Luz logró ahorrar lo suficiente para alquilar su propio local y abrir un pequeño puesto de venta de empanadas y panés que preparaba con recetas aprendidas de Doña Teresa. El negocio, aunque modesto, le devolvió la confianza en sí misma. Emilia, siempre a su lado, se convirtió en la pequeña ayudante del local, ganándose el cariño de los clientes. Camilo, por su parte, continuó involucrándose en proyectos sociales. Usó sus recursos para crear una fundación que apoyara a madres solteras y niños en situaciones vulnerables, inspirándose en la historia de Luz y Emilia. Un día, durante la inauguración de la fundación, Luz fue invitada como oradora especial. Nerviosa, se paró frente a un pequeño grupo de personas, con Emilia sosteniendo su mano. «Hace un año, mi hija y yo no teníamos nada. Ni un lugar donde dormir ni esperanza. Pero aprendí que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una manera de salir adelante, especialmente cuando encontramos personas que nos inspiran a seguir luchando». Luz miró a Camilo y sonrió. Él, desde el fondo del salón, asintió con orgullo. No había necesidad de palabras. Ambos sabían que sus vidas se habían transformado mutuamente de formas que nunca imaginaron. Luz continuó construyendo su vida con esfuerzo y determinación, mientras Camilo encontró en el servicio a los demás un propósito que le había faltado durante años. Aunque sus caminos seguían paralelos, el respeto y la amistad que compartían se convirtieron en un ejemplo de cómo las conexiones humanas pueden sanar y transformar. Emilia creció rodeada de amor y oportunidades, llevando consigo las lecciones de fortaleza y generosidad que su madre y Camilo le enseñaron. Y aunque la vida siguió su curso, ninguno olvidó que aquella fría noche de invierno fue el comienzo de un cambio que marcó sus vidas para siempre.